Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Asimismo, se retransmite también a través de todos los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Luciano Reboredo vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Muy buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Listos para comentar lo que ha sucedido esta semana, próxima ya al fin de año. Sí, y Navidades. Y Navidad, y un año que comenzó agitado y termina agitado. Sí, otra vez, aunque pienso que todavía la agitación está en su etapa de preámbulo, en su etapa inicial, y vamos a ver su despliegue probablemente en los próximos meses, y seguramente va a tener como epicentro, como sucede estacionalmente en la historia política del país, cuando termine el verano y coincida además con fechas como el inicio de las matrículas. Así es. Y los pagos de marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, no es momento de hacer ningún pronóstico todavía sombrío. Todavía tenemos una semana más, vamos a estar con ustedes la próxima semana, y lo que yo quería manifestar es justamente este comunicado de la Corte, que luego de la respuesta del Perú ante los requerimientos y haber puesto en libertad a Alberto Fujimori, ha mandado un comunicado un poco insolente diciendo que el Perú ha desacatado y lo conmina a informar en los próximos, hasta el mes de marzo, ¿no?, cuál es la trayectoria de la ejecución de esta sentencia, ¿no? El Perú ha respondido diciendo que no hay ningún tipo de desacato, que el Estado peruano está sometido a la Constitución, a las reglas del Perú, a las leyes de la República, y por lo tanto, entonces, no hay tal, ¿no? Y eso es lo que tenemos por delante. Ahí se va a generar un nuevo conflicto, aunque seguramente un poco apaciguado por la calma que implica siempre las fiestas de fin de año. Llama la atención, Ángel, la frecuencia con que la Corte se pronuncia sobre el Perú últimamente, ¿no? Incluso se han pronunciado sobre el despido de alguna periodista de un canal de televisión. Estamos permanentemente bajo la lupa de estos organismos internacionales, y sí guardan silencio en otros casos mucho más graves, sí, que ocurren en otros países, porque hay un sesgo ideológico indudablemente. No, eso ya lo sabemos, pero hay que decir aquí lo siguiente, que en el fondo hablar de desacato, eso es como si hubiera una sentencia por parte de la Corte que el Perú hubiera resuelto no cumplirla. Ahí estaríamos ante una figura de desacato, incumplimiento, más o menos evidente. Aquí no sucedió tal cosa. Alberto Fujimori, hace ya muchos años, más de 18 años, ha sido procesado bajo las pautas que estableció la Corte. O sea, la Corte estableció que en el Perú se habían producido graves violaciones a los derechos fundamentales y que se estableciera sanciones a los responsables y reparaciones a las víctimas. Mira tú, de hace ya casi 20 años eso se ha venido llevando a cabo, y por eso es que muchas personas a las cuales se las procesó, se investigó y se determinó que podían ser culpables de estos delitos, ¿no?, han sido objeto de sanciones, muchos de ellos están en prisión, y hay algunas reparaciones que se han dado a las víctimas como corresponde. Entonces, de ese punto de vista, decir que el Perú no está cumpliendo los mandatos del sistema interamericano y de la Corte en particular, creo yo que es un exceso. Porque, repito, la Corte es un organismo que procesa determinados casos, determina la responsabilidad de los estados fundamentalmente y establece algunas medidas de reparación, medidas que tienen que ser ejecutadas por el propio Estado. El Estado peruano, repito, ya estoy hablando casi ya 2 décadas atrás, abrió proceso a todos los responsables del Grupo Colina, a Vladimiro Montesinos, al general Hermosa, y entre ellos a Fujimori y a otros más, y otros generales más, ¿no? Los acusó de diversos delitos que eran violatorios de los derechos fundamentales consagrados en el sistema, pero también en la Carta del Perú. Pero es obvio que el juzgamiento, la investigación y la sanción tiene que darse en el marco de la legislación nacional. Claro. Dentro del sí, espíritu de la Constitución Política del Estado.
O sea, no es porque nosotros tenemos una orden que hacemos estas cosas. En fin, le hacemos caso a la Corte porque nuestro sistema está alineado con los elementos de la Corte y la Corte es un elemento que coayuda. Pero el impulso fundamental para respetar los derechos fundamentales, para condenar las violaciones y sancionar a los responsables, es un impulso nacional que nace de la legislación peruana, de la Constitución del Perú y de los tribunales peruanos. O sea, no es que el señor Fujimori ha sido juzgado por la Corte de San José de Costa Rica y tiene una condena y en consecuencia el Perú con el indulto lo está sacando de la cárcel. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Entonces es una situación completamente distinta. ¿Cuál es el desacato acá? Ahora, Ángel, tú te has remontado incluso al juicio original de Fujimori y todos los implicados en estos casos, pero si venimos más adelante, al momento del indulto y cuando se arma todo este problema que lo sueltan a Fujimori y lo vuelven a meter adentro, la Corte se pronuncia y dice que lo resuelva el Poder Judicial peruano. También, lo dijo. ¿No? Lo dijo claramente. Ahora, cuando ese Poder Judicial lo resuelve y finalmente la más alta instancia nacional, que es el Tribunal Constitucional, ratifica este indulto, la Corte dice que hay un desacato. Claro, porque la Corte no puede juzgar a personas, juzga la conducta de los estados si respetan o violan los derechos fundamentales establecidos en el sistema y en la Convención de San José de Costa Rica. Bueno, entonces está bien, la Corte ha determinado, y el Perú también, de que en esa época se cometieron graves violaciones a los derechos fundamentales y en consecuencia la investigación llevada a cabo en el Perú, no afuera, sino en el Perú, determinó la existencia de individuos que habían cometido estos delitos, los cuales fueron procesados y están sufriendo prisión. Pero la Corte no te puede decir, ¿no?, cuántos años le corresponde, ni te puede indicar el trámite, ni ya los aspectos propiamente técnicos de un juicio de tipo penal. Eso le corresponde al Perú, cuyos estándares democráticos hacen que la justicia penal esté acorde con lo que plantea el sistema internacional. No sé si me explico, claro, pero es una decisión, una vez más, que la hacen los tribunales peruanos y utilizando la panoplia de herramientas legales, constitucionales del Perú, ¿no? Como Estado soberano. Como Estado soberano claro. que es, ¿te das cuenta? Entonces, esto es muy importante decirlo porque desbarata de inicio la idea de que el Perú estuviera cumpliendo una sentencia. Algunos que no entienden o no escuchan podrían creer que el señor Fujimori ha sido condenado por la Corte de San José de Costa Rica y el Perú entonces en una maniobra lo está liberando fuera de tiempo. No es así. Lo que pasa es que la Corte, Luciano y estimados amigos, se extralimita y aquí ha inventado, porque esto no está en la Convención de San José, un trámite que se llama de seguimiento de la ejecución de la sentencia. O sea, la Corte como que se reserva, no solamente el decirte que debe llevar adelante el proceso, ¿no?, sino que, como correspondería racionalmente, ve el proceso, cómo se lleva a cabo e incluso las condiciones del cumplimiento. ¿Correcto? Eso es una atribución que, repito, no está considerada en las normas internacionales de modo expreso. Ese es un desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte en un activismo judicial que yo realmente no sé por qué tenemos que reconocer, porque la Corte no es una instancia soberana del Perú. El Perú participa en el sistema internacional porque libremente hemos accedido, porque hemos dado un consentimiento. Pero ese consentimiento tiene que tener algunos límites, porque todavía no se ha inventado un Estado en América Latina, en América del Sur, en la región, que tenga pues todos los poderes propios de un Estado de forma acabada y total. En consecuencia, lo que hace la Corte es vigilar, es acoger alguna denuncia si es que el Estado peruano no atiende, pero todo el proceso de cumplimiento del sistema de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, se tiene que llevar a cabo por canales nacionales y a través de la legislación nacional. Y eso es lo que se ha hecho, y es ahí donde yo creo que la Corte está invadiendo competencias que están fuera de su alcance. Ahora, Ángel, yéndonos a lo más elemental y a lo más básico, para el Perú el Tribunal Constitucional es la más alta y última instancia, y
dentro del marco constitucional existe una figura que es el indulto presidencial. Ese es el tema. ¿No? Y que se ha usado legítimamente hasta donde yo entiendo. No, y se ha usado muchas veces. Y se ha usado muchas veces. Miles de veces. Y no está esto sometido a ninguna ratificación de nadie. Es una facultad que el presidente tiene por la Constitución y que la ejerce por sí mismo y ante sí mismo. Correcto. Sin mayor otra El indulto, la verificación. amnistía son derechos, son facultades de gracia que tiene la máxima autoridad de un Estado, el rey, en fin, las cortes, en fin, el presidente de la República en nuestros países ya republicanos, por el cual en un momento determinado deciden condonar penas para presos, individuos que están carcelados, y por alguna razón se considera que ya es suficiente. Eso se llama el indulto, es un perdón. El indulto es una forma de perdonar, no el delito, la pena, sino solamente la pena. Eso es importante. El indulto, señores, no implica que el señor Alberto Fujimori ha dejado de ser culpable, ni la condena que se le puso hace casi ya 18 años sea una condena que ha quedado anulada. O sea, quien piensa eso está en un error. Simplemente se dice que ya la carcelería sufrida es un tiempo suficiente, que ya pagó la culpa. Por la razón que fuese, su edad, su enfermedad o lo que sea. Y esa es una apreciación cuya facultad le recae en el jefe de Estado, y el jefe de Estado lo hace. Mira, esto sucede generalmente en todos los años, solo que no es noticia política porque no tiene por qué serlo. Por estas fiestas, por Navidades, a veces por 28 de julio, el presidente va, dentro de su programa, le llevan una lista de personas que ya por edad, porque están acamando ya o porque están muy enfermos, ¿no?, deben ser indultados. Y se firma una lista correspondiente de personas que el presidente decide en base a algunos informes o documentos que le alcanzan los encargados de la materia. Esa es una rutina que se hace todos los años, mira tú, y no causa ningún tipo de escrúpulo o escozor. Y hay que mencionar, Ángel, que dentro del marco de esta rutina que tú señalas, en algún momento se ha indultado a personas condenadas por delito de terrorismo. Y en ese caso, por enfermedad, y nadie ha dicho nada porque está dentro de las facultades del presidente de la República. Más aún, el terrorismo, que sí es un crimen contra la humanidad condenable, la Corte Interamericana jamás se ha pronunciado diciendo en el Perú han indultado a un terrorista. Nunca lo han hecho. Y mira tú, en la etapa de Fujimori, en la etapa final, a sabiendas que había muchos casos de condenas injustas, se estableció una comisión especial para establecer un indulto con un padre, el padre Lancier, sí, que, en fin, sobre distintos casos en los cuales había condenas ya establecidas y prisiones en marcha, se estableció un indulto. Mira tú, no había posibilidad de decir si la sentencia había sido bien dada o mal dada. La sentencia se consideró como válida, claro, pero también se consideró la posibilidad de indultar ante la eventualidad hipotética, no probada judicialmente, pero hipotética, de que podía haber una injusticia. Y entonces, claro, ahí alguna gente de repente se ha beneficiado indirectamente, pero lo que yo quiero decir, ese es el mecanismo a través del cual funciona el indulto. Y entonces, cuando el señor Fujimori es indultado por Kuczynski, al margen de sus intenciones, al margen de lo que él haya podido pensar, al margen de las consecuencias políticas, que esto lo hago para yo congraciarme con la gente, con los fujimoristas, ¿no?, se produce un acto jurídicamente válido y por lo tanto, un acto jurídicamente válido, ¿no?, que además está enmarcado en el texto de la Constitución Política del Estado. Y por ello mismo no tenía por qué ser retrucado. Sin embargo, es retrucado, tú has recordado, Luciano. Sí, es retrucado. Claro. Los familiares y los organismos de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Perú, pusieron el grito en el cielo. La coordinadora de derechos humanos. Se fueron a la Corte y todo lo demás. ¿Y la Corte qué cosa dijo, Luciano? Tú recordarás, ¿no? Cuando la Corte ve, en ese momento dice que se resuelva dentro del Poder Judicial peruano y las instancias correspondientes en el Perú. La Corte expresa su opinión en contra, pero dice que la reclamación no iba a ser resuelta por ella, sino porque se reconoce que no puede resolver el tema. Era remitida otra vez a los tribunales. Entonces estos caballeros en ese momento
inventaron un procedimiento bien sui generis, porque la lógica era la lógica del amparo para ir a una decisión que podría agraviar o no sus derechos fundamentales, sin usar una figura atípica de ejecución de sentencia. No voy a explicar el tecnicismo, pero sí decirles a todos ustedes que mediante este proceso sumario, el señor Fujimori, después de 2 fallos negativos, que consideraba que el indulto había sido mal dado, mal otorgado, volvió a prisión 7, 8 meses después de haber salido. ¿Te das cuenta? En ese momento, opiniones como la nuestra fue en contra por el procedimiento seguido, pero todos acatamos de algún modo la sentencia dictada por un magistrado o los magistrados de la Corte Suprema de la República. Ahora bien, frente a esa decisión, todavía hay articulaciones jurídicas. Están las llamadas garantías constitucionales, los procesos constitucionales y entre ellos el habeas corpus. Entonces, el señor Fujimori y sus abogados consideraban que el derecho fundamental a la libertad estaba violentado porque teniendo un indulto, este procedimiento de la Corte Suprema se lo había revocado y está nuevamente en prisión. Se presenta la demanda de amparo, mira tú, es rechazada en primera instancia, creo que en segunda también, y llega al tribunal años después, 2, 3 años después llega al Tribunal Constitucional, porque de todo este tiempo ha pasado 5 años, amigos, entre que Fujimori fue indultado. Increíble. El Fujimori fue indultado para Navidad, 25 de diciembre del año 2017. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 6 años, 5 años. 5 años. Ya, 5 años ha pasado. Entonces, en esta segunda oportunidad, el Tribunal Constitucional peruano, la máxima instancia en esta materia, dice que sí, el indulto es válido y el señor Fujimori debe salir. ¿Cuándo se consiguió esta sentencia? El año que termina. Pero en el año pasado, no este año, sino el año pasado. O sea, en marzo, 17 de marzo del año 2022, el Tribunal Constitucional dijo que el indulto era válido. Mira, y ordenó su liberación. Pero ¿qué pasó? Gobernaba Castillo y Castillo no quiso cumplir este mandato y se amparó en la Corte, hizo que la Corte diera una medida cautelar provisional diciendo que no lo liberaran hasta que ella revisara toda la documentación. De ese tiempo ahora, ¿cuánto ha pasado, Luciano? Casi 2 años. Casi 2 años, sí. ¿No? Estamos hablando de marzo del año de 2022. Estamos ya acabando el año 2023, casi 2 años, ¿no? Y en consecuencia, el señor Fujimori seguía en prisión, a pesar que había una sentencia final que hace cosa juzgada en el Perú y que ordenaba su liberación. Bueno, con el nuevo Tribunal Constitucional, ¿no?, los abogados plantean una aclaración a esto y el Tribunal Constitucional se pronuncia hace ya un mes aproximadamente diciendo que esa sentencia es válida y si es válida, entonces el señor Fujimori no tiene por qué estar preso y debe ser excarcelado de inmediato, ¿no? Y le remiten el documento al juez de Ica, que era el competente para ejecutar, porque él es un juez de ejecución de acuerdo al Código Procesal Constitucional, pero el juez que se había pronunciado en contra 1 año y medio, 2 años y medio atrás, dice que no y le remite la cuestión. Y bueno, y el tribunal lo hace porque ya estábamos ante un tema de mero trámite, porque si la sentencia es válida, tiene que... ¿Qué cosa es ejecutar una sentencia? Es mandar una carta, un oficio, al órgano competente, en este caso al INPE, el señor Fujimori, en este caso, debe ser liberado porque está bajo el beneficio de un indulto, pónganlo en libertad a la brevedad, y punto. Eso fue lo que pasó. Y entonces, esa es la liberación del señor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es lo que aquí se ha violentado? ¿Cuál es la violación? ¿Qué se ha desacatado? En realidad, ¿Qué se ha desacatado acá, no? Ahora, Ángel, hay otro tema que está avanzando paralelamente. Y tú que has hecho una explicación jurídica tan didáctica del asunto, tal vez podrías ampliar este tema. A ver. ¿No? Hasta donde yo entiendo, el indulto es general y libera ya de cualquier otro proceso, creo que lo dice, y de cualquier otra pena a Fujimori.
Sin embargo, se ha reactivado este tema de Pativilca, que se le está sometiendo a un nuevo juicio, ha habido ya una audiencia. ¿Podría ser condenado este hombre? Bueno, si el texto del indulto hace extensivo a todo procedimiento en marcha, es a todo procedimiento en marcha. Ya no es el indulto, eso es un sobreseimiento, porque el indulto implica una sentencia condenatoria donde se remite la pena. En este caso, se corta el proceso y el señor ya debería estar fuera de Porque me llama la atención que su abogado haya asistido a la audiencia. Han asistido seguramente para ejercer la defensa del caso y van a plantear esta excepción. Acá hay una excepción de cosa juzgada, digamos así, porque los indultos y las amnistías, mira, de acuerdo a la Constitución, tienen autoridad de cosa juzgada. Cosa juzgada es una decisión que ha tomado un tribunal que ya no puede moverse bajo ninguna instancia. Entonces, la fuerza del indulto, la fuerza de la amnistía, ¿no?, tiene categoría, tiene fortaleza, tiene la energía de la cosa juzgada y en consecuencia ese va a ser un momento en el cual este tribunal que está conociendo este caso de Pativilca tendrá que pronunciarse. Yo creo que si seguimos el texto constitucional no cabe duda alguna de que esto va a ser así, ¿no? Un razonamiento que, bueno, no es jurídico, pero es de sentido común, es que si no puede estar por más, tampoco puede estar preso por menos, ¿no? Claro, entonces, claro. Si ya fue indultado el hombre... Sí, no, yo creo que sí. Y repito, el indulto, como la amnistía, tienen autoridad de cosa juzgada. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, eso implica, o sea, cuando nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, y cuando hay cosa juzgada, significa que el juicio se acabó y esa decisión es inamovible en el Perú y en cualquier Estado democrático. Entonces, querer abrir por Pativilca o por un proceso que lo vuelva a prisión es un despropósito de estos caviares que sí se rebelan contra el cumplimiento de la legislación de la Constitución del Perú, pero quiere que el Perú se convierta en un títere de algunos personajes que en la Corte, que nadie los ha elegido, por cierto, quieren decidir las cosas que los peruanos tenemos que decidir y nadie más. Así es. Bueno, ya este tema de Fujimori y el indulto y la injerencia de la Corte creo que está bastante claro, ¿no? Pero la Corte está opinando sobre varios temas, sí, ¿no? Y tenemos varios temas que están llegando hacia fin de año totalmente convulsionando la opinión pública, como la judicialización de la política, como lo que ha sucedido con la Fiscalía de la Nación, como la Junta Nacional de Justicia, temas abiertos que yo creo que viene al caso comentar, Ángel. Sí, no, porque mira, la verdad es que eso es una injerencia abusiva. O sea, la Corte tiene sus funciones. Otra vez, amigos, hay que remitirnos al texto fundador del sistema interamericano, que es la Convención de San José de Costa Rica, que establece las obligaciones del Perú, ¿no?, y la actuación de la Corte dentro de ella y sus límites. Entonces, eso que la Corte se pronuncie por cualquier cosa y entonces cada vez que mañana se cae una fruta de un árbol, se considera que hay una violación y la Corte tiene que pronunciarse, eso es un exceso que no podemos permitir. Entonces, la Corte está interviniendo en la lucha política del Perú, favoreciendo a un bando y eso la deslegitima. Si ellos siguen en ese camino, la posición que ya está planteada en el Congreso de la República, en algunos medios de comunicación y en sectores de la opinión, de que el Perú debe retirarse de la Corte, va a crecer, va a ir ganando más adeptos, va a ir creciendo, echando por tierra quizás los aspectos positivos, pero es menester decir que una cosa es, garantizar que los estados cumplan los derechos universales consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en fin, en la Convención de San José, y otra cosa es decirnos cómo actuar en cada caso y sobre todo tomar partido en la lucha política de los diferentes países, cosa que yo creo que es inadmisible y en el Perú entonces se está produciendo un vicio que deslegitima a la Corte, que la ubica dentro del universo caviar internacional y frente a la cual a mí me lleva a pensar de que debemos seriamente empezar a estudiar la posibilidad qué hacer con este problema que desnaturaliza la vida política nacional. Así es, Ángel. Hace unas semanas comentábamos sobre un evento que había en Nueva York
que reivindicaba el sentido original de los derechos humanos, tú recordarás. Sí, claro. ¿No? La declaración de hace 70 años tenía una orientación obviamente positiva y defendía la vida, las libertades, ¿no? Y esto a lo largo del tiempo se ha ido tergiversando y creando nuevas formas de derechos humanos. Claro, o sea, ¿no? lo van jalando como chicle, y toda exageración de cualquier cosa que tú la estiras, la expandes sin control, termina siendo su contrario. Es lo mismo que ha pasado con el Pacto San José. Así es. ¿No? Que se ha ido deformando. Pero no es el pacto, sino es la actuación de algunos individuos que en la Corte y en la Comisión se han atribuido ellos, por propia decisión, competencias que no están establecidas. Así es. Pero dice que son cosas que se deducen. Entonces, claro, como yo tengo el marco que yo tengo de libertad, ¿no? Entonces yo me permito meterme a cualquier casa, llevarme cualquier bien y hacer lo que me hagan porque tengo libertad. Al margen del pacto original vienen las declaraciones, las recomendaciones y siempre van distorsionándolo, ¿no? Eso se llama el activismo judicial de la Corte Interamericana, y yo creo que eso es una desviación que te lleva al gobierno de los jueces, y es una de las cosas que tiene que ser frenada radicalmente. Por lo menos eso, si es que no queremos ir a un paso más y salirnos de esta competencia que cada vez resulta más perniciosa y desquicia la vida política en el Perú. Así es. Bueno, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa y vamos a la parte comerciales y volvemos en unos instantes. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Tu empresa necesita un lugar con lotes industriales, un lugar como Macrópolis. Fináncialo a tu medida y múdate al mejor parque industrial del Perú, ubicado estratégicamente en Lurín, a solo 10 minutos de la Panamericana Sur. Obtén tu lote industrial con el tamaño ideal para tu empresa. Contamos con financiamiento directo de hasta 12 meses sin intereses o hasta 48 meses con una TEA del 11%. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú, en una tierra donde las plantas tienen espíritu, las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días. Por esto creamos Magia Andina, la nueva colección de Amarás, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. ¡Con ganas, con fuerza! Me falta Manti. Ay, mis reinitas, terminando el desayuno volvemos a entrenar, ¿ya? Manti te pone más suave, porque es la más rica, suavecita, y su pote la hace fácil de untar. Pásame la Manti. Hay una manera Calel de vivir la vida para la buena salud de tu cerebro, músculos, huesos y corazón, reforzado con proteína de huevo. Dale Calel a tu vida, el superalimento. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación
de lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Muy bien, estamos de regreso en el programa. Ángel, uno de los temas que teníamos en nuestra agenda para esta semana es la situación del Congreso de la República, donde terminó la legislatura, que terminó de una manera grosera por el presidente del Congreso, el congresista Soto, dejando fuera del debate algo que ya estaba en la agenda del Pleno, que era el asunto de la Junta Nacional de Justicia, y que tomó a los congresistas un poco por sorpresa. No hubo una reacción del almirante Montoya, de Muñante. Fuerza Popular guardó silencio y se acabó la legislatura y el señor mandó hasta marzo el tema. Sí, bueno, todo esto tiene como origen, el problema de la Junta Nacional de Justicia, claro, y el problema de la Fiscalía. Esta sesión que se suspende de modo un poco abrupta porque no se cumplió la agenda correspondiente, obedece, recuerden ustedes amigos, a que la Junta, ante una investigación que algunos dicen ahora que no es investigación contra ella, o sea, donde es dudosa la investigación, pero es preliminar contra algún agente de la fiscal, que alguna gente que trabaja en la oficina de la fiscal de la Nación, ¿no? La Junta, con esos elementos menos que indiciarios, ¿no? En 2 días convoca una sesión y en 24 horas, en 5 horas, decide alejar a Patricia Benavides de la conducción de la Fiscalía. Le suspenden el cargo de fiscal de la Nación, ¿correcto? Así es. Entonces, esto es un hecho objetivamente abusivo, viola los procedimientos establecidos, sobre todo si se tiene en cuenta que la señora goza de fuero, es una protección especial, igual como la que tiene el presidente de la República, los ministros de Estado, los miembros de la Corte Suprema de la República, los congresistas, el Contralor General de la República, mediante el cual ellos no pueden ser procesados si es que no hay previamente una autorización del Congreso de la República que les levanta el fuero y los pone a disposición del Poder Judicial y del Ministerio Público para la correspondiente investigación. ¿Te das cuenta? Ahora, ese es el trámite, digamos, y esto en este caso es violatorio, porque a ella se le está iniciando un proceso que además todavía tiene vicios en sí, porque la señora Marita Barreto ni siquiera tiene el rango para poder investigar a una fiscal suprema como es la señora Patricia Pero Benavides. mira la cantidad de irregularidades y de vicios que has mencionado tú en un minuto, sí, ¿no? Lo de Marita Barreto, lo de la Junta Nacional de Justicia, y todo esto por parte del Congreso quedó en el aire porque el señor Soto suspendió. No, pero el Congreso iba a castigar eso, pues, pero claro, quiero completar la irregularidad de la Junta,
porque esta Junta realmente se ha apartado absolutamente del canon constitucional, de las reglas procesales, de la ley, y está cometiendo una actitud arbitraria, evidentemente con fines distintos, muy distintos a la justicia propiamente dicha. A la señora Benavides, en este proceso preliminar contra algunos, se la quiere imputar, mira tú, por delitos. El delito de organización criminal y tráfico de influencias, que son delitos muy graves. Entonces, como tú sabes y los amigos conocen, ¿quiénes investigan los delitos? Los fiscales. ¿Y quiénes sancionan? El Poder Judicial. Las autoridades administrativas no tienen competencia para conocer, tramitar y resolver los problemas derivados de los delitos que están establecidos en el Código Penal. De acuerdo. Y por lo tanto, en este caso, la Junta se mete en un procedimiento que todavía está en su fase preliminar y que todavía no le llega a la señora Benavides, por propia declaración de ellos, en fin, cosas que hemos escuchado, que todavía no está investigada, etcétera, 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 y decide separarla. ¿Te das cuenta? Cuando se produce esto es porque se supone que hay un grado de culpabilidad, esta es una medida provisional, pero que la Junta la puede hacer solamente cuando hay inconductas administrativas o disciplinarias. Si la señora fuera imputada de alguna acción de indisciplina funcional, de falta grave administrativa, yo sí creo que la Junta podría tener, digamos, competencia, una falta grave, no cualquier Junta, pero tratándose de un asunto que es de una materia absolutamente distinta a lo administrativo y disciplinario, esta intromisión de la Junta es realmente grosera, porque además está violando un principio fundamental que está establecido en la Constitución. Es el artículo 139 de la Constitución, pueden leerlo, amigos, inciso 2, que dice así: ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante órgano jurisdiccional ni interferir en su funcionamiento. O sea, cuando una causa cuando está judicializada, ¿no?, y interviene la Fiscalía y el juez que está autorizando la investigación, no cabe que otra autoridad se meta. Y esto es fundamental para garantizar justamente la correcta administración de justicia. Es una garantía de la administración de justicia. Y esto es lo que resulta aquí violado. Por otro lado, hay que recordar también que esto colisiona con otro principio, el que nadie puede ser procesado por la misma causa, el mismo fundamento, por dos instancias. No puede tener dos tipos de procesos en simultáneo. O es uno o es otro, ¿te das cuenta? Y en este caso, y eso se conoce con el nombre en latín non bis in idem, o sea, que no se puede repetir el proceso por la misma causa. Y mira tú, todo esto que yo estoy diciendo acá, que son elementos de doctrina que los estudiantes de Derecho conocen o deben conocer, ha sido pisoteado por este organismo que se reclama Junta Nacional de Injusticia. No, realmente de la injusticia. Realmente es terrible, ¿no? Y a mí me gustaría que me refuten esto que yo estoy diciendo. Claro, ellos se han metido en algo que no les corresponde, pero por otro lado, todo el otro proceso iniciado por Marita Barreto y que ha sido acogido por los medios de la caviarada y convertido en noticia de todos los días, repitiendo el guión que se aplicó con Chávarri, también es una pachotada. ¿No? Es una pachotada. Unos chats que no se verifican y que cuando aparece el señor Gorriti ahí no valen. Claro. Pero cuando son para condenar a la fiscal de la Nación, ahí sí valen. Sí, claro. ¿No? Y las declaraciones de este señor Villanueva, que se ha convertido en un oráculo, que todo lo que dice tiene que ser tomado como verdad de hecho. Cuando es objeto de presión o es parte de la conspiración. En ambos casos es una actitud vergonzosa que no puede tomarse como válida. Que es un tipo muy raro, ¿no? Porque ha ido cometiendo irregularidades y dejando pruebas por todas partes. Sí, claro, ¿no? claro. Y describiéndolas por escrito. O sea, las ha puesto, o sea, imagínense ustedes, si alguien que está conspirando, ni siquiera habla por teléfono, sobre todo si tiene experiencia, ¿no? Claro. Y este tipo ya ha estado metido en cosas oscuras hace de tiempo, antes. claro. ¿Ya? Y entonces, ahora aquí pone, pues, ¿no? Lo pone por escrito todavía como para que después eso pueda ser exhibido como elemento probatorio. Todo es muy raro y todo aparentemente responde a una inteligencia que estaría detrás de todo esto. No hay casualidades, evidentemente. No, claro, en aquí de lo que se trata es simplemente de sacar a Patricia Benavides de la Fiscalía porque le resulta incómodo
a determinadas posiciones políticas y entonces han conseguido este objetivo a la mala y han puesto un fiscal de paja de estos intereses, el cual, mira tú, siendo interino, todo lo que quiere hacer. Ha anunciado que va a reorganizar totalmente el Poder Judicial, ha pedido la renuncia casi a todos los fiscales y toda la administración, cosa que no hizo, por cierto, la señora Benavides en su tiempo, a pesar que ella era la fiscal titular del caso, y y que inclusive anuncia que quiere presentar reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Para ponerlo... Un interino, el señor que aparece es de la ASA, que lo acaban de nombrar en la Junta Nacional, no es el fiscal Villena, es el nombre del personaje que estamos nosotros La Junta eligió a este señor de presidente para matizar un poco el tema, ¿no? Pero creo que le tocaba ya el año a la señora. Lo del tema del fiscal que reemplaza a la fiscal de la Nación, Villena, ¿no? Es como para que se entienda más, ¿no? Imagínense, amigos que nos escuchan, que el gerente general de una empresa se va de vacaciones y el que se queda a cargo quiere cambiar el estatuto de la empresa. Por ejemplo. ¿No? Quiere despedir a los demás gerentes, quiere reemplazar a los funcionarios. El que está de vacaciones va a venir corriendo a decirle, oye, ¿qué te pasa? El interinato, por definición. Tú estás encargado de mantener las cosas. Sí, pues, nada más, o sea, aquí se está viendo contra la naturaleza de las cosas, contra las cosas evidentes. Un interino es un interino que reemplaza, hace las cosas de trámite para que no haya un vacío. Para llevar las cosas a buen puerto. Pero no se le va a ocurrir a ningún interino llevar a cabo la gran reforma. Así es. Que puede estar pendiente, pero no le toca evidentemente llevarla a él. Esa es una prueba de que este señor está ahí cumpliendo una agenda que ahora sí está el señor Villena, ¿ves? Una agenda que se le han puesto, ¿no? Para que él la cumpla ahí, ¿no? Y evidentemente hay sectores políticos de la caviarada y que han dado este golpe y que pretenden, como va a venir después, seguramente iniciar una persecución contra los que son adversos, ¿no? Tú has hablado de lo absurdo del Barreto, que se han violentado los trámites, etcétera, 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 es cierto, pero mira, ¿cuál es la acusación contra la señora Patricia Benavides? A ella la están... ¿Por qué? O sea, la reunión en banda y el tráfico de influencias son delitos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de organizarse en banda para traficar influencias? ¿Para qué? Para tres cosas, ¿no? Primero, haber elegido al señor José Gutiérrez como fiscal de la señora. Como defensor del pueblo. Defensor del pueblo. La señora es culpable de que el Congreso haya elegido al señor Gutiérrez como defensor del pueblo. Vayan anotando. Segunda causa. La señora es culpable porque ella ha convencido a 130 congresistas para que, o un número suficiente de ellos, para que procesen e inhabiliten a Zoraida Ábalos, la anterior fiscal de la Nación. Siendo eso una competencia del Congreso, pero la responsabilidad no es del Congreso, sino es de Patricia Benavides. O sea, una competencia del Congreso, elegir, ¿cómo se llama?, al defensor del pueblo, evaluar si se ha cometido alguna falta o no por parte de los aforados como la fiscal de no, o procesar a la Junta, que es otra competencia, ¿no? Ahora resulta que tiene consecuencias penales. No sé si me explico. Son competencias que están en la Constitución, pero que tiene una culpabilidad criminal, y esa culpabilidad recae en la señora Benavides. ¿Qué te parece? Es increíble, ¿no? Y ¿no? Cómo convierte en parte de sus funciones. Es increíble. Porque, bueno, ya, yo no sé si la señora tendrá tanto poder, pero estoy seguro que ni la presidenta de la República, ni el presidente del Comando Conjunto, ni el Papa, no sé, tendrán pues poder para convencer a 130 congresistas de actuar en un sentido o en otro. Proponer al congresista que apoye una causa u otra no es un delito tampoco. No, eso es un tema del Congreso, o sea, igual como que como en la Junta... el cabildeo que hay entre las bancadas. Igual que coordinan, por supuesto, o sea... Aquí entonces viene el otro tema, que aquí se quiere penalizar actos que son propios de la gestión política, que algunos no los entienden o no les gusta, pero que no tienen ningún tipo de consecuencia penal. Ángel, porque ¿cómo? De lo contrario, la actividad política va a ser objeto de judicialización. De persecución, porque va a ser criminal cada acuerdo que se haga. Cada decisión que no le guste al otro la va a convertir en delito. Eso es inaceptable. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el delito? A ver, este bloqueo que hizo el señor Soto, ¿ya?, para que el Congreso no discuta en la fecha correspondiente
la sanción de destitución a la Junta. Seguramente se ha reunido con otra gente más, ha hablado con otros congresistas, debe haber hablado con la gente de la Junta, estoy convencido, debe haber intervenido alguien del gobierno, probablemente, habrá intervenido el señor Acuña, probablemente, ¿sí o no? Estamos ante otra conspiración, una conspiración criminal. Criminal. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso sí es válido. No, Ángel, hemos llegado a un extremo en que cierta prensa, cuando se sienta uno de Fuerza Popular con uno de otro partido, hablan de repartija. Cuando eso es parte de la labor parlamentaria, ¿no? Sí, pues. Cuando dos partidos se juntan y dicen vamos a armar una lista para la presidencia del Congreso con sus respectivos vicepresidentes, la repartija y la toma del poder, eso es parte de la labor parlamentaria, siempre ha sido así. Pues, por eso pues, ¿no? Hay que proteger más bien esa posibilidad de que se actúe con libertad en el Congreso. No, pues eso es pero lo que, se estigmatiza todo. Aquí lo que se está poniendo en cuestión son principios del orden democrático, la libertad que tiene el Congreso para configurar sus propias decisiones. Ahora, Ángel, el Congreso es elegido por los ciudadanos y tienen un mandato, ¿no? Por el cual ellos representan ni siquiera a sus electores, sino representan a la nación en su conjunto. Y eso es lo que les da la legitimidad, no las encuestas, ¿no? Así es, y entonces en función a eso ellos deciden A, B o C. Por supuesto, eso es objeto de crítica en el ámbito político y periodístico, supuesto, claro. Pero eso no puede traducirse así como por un tubo al ámbito penal. Ese es el gran problema. Esa es la penalización de la vida política, la criminalización del actuar político, y eso es una cosa que tiene consecuencias profundamente antidemocráticas, porque entonces los que ya deciden las cosas no son los representantes nuestros que elegimos, ¿no? Sino van a ser unos individuos sinuosos que nadie los eligió, como la gente de la Junta, que se han elegido entre ellos, la verdad, entre ellos, a través de procedimientos, dicen que de calificación, concursos, entre ellos, donde inclusive maltrataron a uno que ganó, pero porque no les gustaba su forma de pensar, lo sacaron. Me refiero al que inclusive lo dejaron como miembro suplente a Marco Falconi. Entonces, esto es algo que tiene que conocerse. Estamos ante una ofensiva antidemocrática que está destruyendo los pilares del orden democrático. Los congresistas, Luciano, no son responsables por sus votos ni por sus opiniones. Entonces, caramba, ¿cómo tú puedes decir que la señora Benavides es responsable del voto que ha hecho... De la mayoría del Congreso. De la mayoría del Congreso. Porque tuvieron que tener casi 90 votos para elegir al defensor del pueblo. Entonces, toda elección va a estar teñida de este tipo de suspicacias, y eso es una maniobra, estimados amigos, que no podemos aceptar, y esto es una influencia nefasta de quienes se consideran jueces o fiscales, que se colocan por encima de la ley y de la voluntad popular para hacer lo que le da la gana. Ahora, Ángel, como esto resulta poco para hablar de una organización criminal, van ampliando el tema y han metido, para sorpresa de todo el mundo, a Hernán Garrido Leca y al abogado Ullón. Garrido Leca ha venido cuando decían que ya estaba fugado y se ha burlado en la cara de todos estos. Pero eso es al revés. A ver, ¿no? Ahí está. Ese es un caso excelente. Déjame examinarlo un ratito. La señora Benavides es responsable de haber influido en la elección de Gutiérrez, en la caída de Ábalos y en el proceso que le hacen a la Junta, ¿correcto? Ya, muy bien, correcto. Ya. Por eso es jefe de banda, ha sido tráfico de influencias. Ahora resulta que el señor Garrido Leca es responsable de la elección de Benavides. ¿Pero ante quiénes? Ante la Junta. Ante la Junta. O sea, los de la Junta, los 7 miembros son cómplices de su se han enemigo. dejado manipular. O sea la Junta no ha elegido, sino es Garrido Leca y el abogado Ullón, creo que Aullón, creo, son los responsables de la elección de la señora Benavides. Y ante esta situación, porque ya es de replay, ¿no? Sale IDL a través de Rivera y Paolo Guas y dicen, Aullón es el que ha dirigido las baterías contra Paolo Ugaz, porque a su vez es el abogado de un cura del Sodalicio, como si tuviera algo que ver esto, ¿no? Y entonces Pacheco Mandujano dice, yo recuerdo que Paolo Ugaz era asesora ad honorem, hace comillas, de Pablo Salas, y paraba metida en la fiscalía y también venía Gorriti. No, eso sí es mentira, eso sí no es verdad, porque entonces, lo dice el otro lado. Miren, ya no solamente las cosas son antojadizas, sino ya llegan a lo risible, si es que pareciera el día de los inocentes. Es, ¿no?, una tragicomedia esto. Ya, ¿no? O sea, que Garrido Leca tiene responsabilidad por la elección de la señora Benavides, y los que eligieron ha sido esta Junta
que supuestamente, ahora está en cuestión. Que supuestamente ella los persigue. Que ella los persigue. Entonces es una locura que uno no termina de entender. Y la verdad parecería que estamos en un circo. Surrealismo, ¿no? En un surrealismo absoluto, en una locura gigantesca por las contradicciones. O sea, esto es algo que se cae, no tiene fundamento alguno y solamente se sostiene en la prepotencia. Y la pregunta es, ¿por qué estas cosas que son tan baladíes, que no resisten el análisis elemental de la lógica ABCD, se están realizando? A mi juicio, porque tienen un respaldo político. Claro. Y el respaldo político es el respaldo de este gobierno. Ya yo lo he dicho en un medio de comunicación, lo vuelvo a repetir ahora, de que este asalto a la Fiscalía, la defensa, la mantención de la Junta, la intervención en el Congreso, es posible porque hay desde el gobierno una actitud positiva, favorable a estas actuaciones irregulares. Porque si no fuera así, la policía no podría actuar. No te olvides de René Boluarte y dónde está ubicado. Por supuesto, además la señora René Boluarte aparece, esto es lo gracioso del asunto, aparece como asesora. Entonces la señora es una de las que ha tenido que armar la resolución y dar su opinión para que la saquen a la señora Benavides. La señora Benavides que quiere procesar a su hermana. Claro, Dina Boluarte. sigue otro círculo, ¿no? Que es increíble. Entonces se dan cuenta... Y sale Dina Boluarte a decir que dejen en paz a la Junta Nacional de Justicia. Sí, claro, ¿no? Donde su hermana gana 30.000 soles, por cierto. Así es. Según ha salido en un medio de comunicación que he podido leer. Entonces, este tipo de cosas, la verdad, son locuras en el fondo y deberíamos reírnos todos si es que no tuvieran consecuencias letales para la vida democrática del país. Yo lamento mucho de que llegando a fin de año la República discuta asuntos fundamentales con estos tipos de argumentos, porque lo que en el fondo está detrás es la estabilidad del régimen democrático y la necesidad que tengamos una justicia independiente y neutral y no manoseada como ahora se viene llevando a cabo. No puede ser que un policía, el señor Colchado, que tiene como mérito en manejar un sistema de escuchas llamado Constelación, sea pues el gran elector. Mañana nos escuchan a nosotros, nos escuchan a ustedes y sacan un muñeco, un brulote como lo que aquí estamos nosotros denunciando y simplemente vamos a caer en desgracia. Sí, a partir de conversaciones que además son tomadas de modo irregular, porque cuando se levantan las secreto de las comunicaciones, hay un protocolo muy rígido y eso además no puede trascender, pero los medios adictos a este plan nefasto antidemocrático, caviar, sí son los que tienen las noticias en primera plana con anticipación. Se usan de manera selectiva, ¿no? Porque acuérdate cuando en su momento IDL Reporteros todos los días tenía audios de los cuellos blancos, hasta que fue necesario y se acabó, no hubo más audio. Sí, claro. ¿No? ¿Y dónde quedaron todos los demás? Nadie sabe. No puede ser, que eso, si no nos damos cuenta, estimados amigos, que se está usando el Poder Judicial y el Ministerio Público, no para los fines que la sociedad requiere. Estos jueces y estos fiscales son los sinvergüenzas, amigos, que liberan a todos los delincuentes, que no tienen valor para decretar una prisión preventiva contra ellos, ¿no? Que la policía se queja porque la policía los captura y estos miserables, porque esos son, los ponen en libertad y matan al día siguiente. Matan a alguien, claro. Sin embargo, estos fiscales y estos jueces son los que están a la vanguardia de la lucha política, disque, entre comillas, anticorrupción, pero ellos más corruptos que nadie están interfiriendo ilícitamente en la vida política del país y pervirtiendo el sistema democrático. No, sí es lamentable y qué bueno que hemos podido mostrar con tanta claridad este asunto, mostrando lo que está detrás de la escena, porque muchas veces la gente se queda con el fuego artificial, con lo que muestran ciertos medios interesados. Hablando de medios, Ángel, quería salirme del tema para proponerte un asunto en el cual te han involucrado. Ah, sí. ¿No? Este medio que se llama Sudaca, que felizmente no lo lee nadie. Bueno, que quizá no habría ni que mencionarlo, ¿no? Porque estamos haciendo propaganda. Sí, pero te han agraviado y yo quisiera comentar el tema, ¿no? Porque se han atrevido a cuestionar tu contratación en una municipalidad como asesor en temas municipales, cuando todos sabemos que es tu especialidad, entre otras, el asunto del derecho municipal
que incluso presides una asociación de... Claro, no, yo soy abogado que tiene ya más de 45 años en el ejercicio profesional. Tengo estudios de maestría, tengo estudios superiores, he publicado libros, he sido regidor de la Municipalidad de Lima creo casi 14 años. En fin, siempre mi vida profesional ha estado en torno. Me desempeño en el campo del derecho constitucional y podría yo entonces calificar para cualquier cargo público. Pero quién lo duda. Sin embargo, en este caso concreto, el contrato que yo tengo con La Molina es un contrato de locación de servicios que, para que los amigos entiendan, es uno en el cual yo no trabajo en condiciones de subordinación y dependencia del organismo. Yo no marco tarjeta, no tengo horarios. A mí se me requiere cuando hay alguna consulta profesional, cuando se me pide mi opinión sobre un tema determinado o se me encarga una tarea con estas características. Una gestión ante la Municipalidad de Lima o ante un ministerio podría ser. Claro, eso es lo que yo hago, ¿no? O entablar cualquier tipo de encargo de tipo jurídico que la municipalidad, mi principal, en este caso, me encarga. Y por lo tanto, no se puede decir, pues, que aparentemente yo soy un fantasma. ¿Qué fantasma? Mira, primero que yo cada mes he entregado en este año, que han sido 8 encargos solamente, 4 divididos en 2. Tengo unos entregables donde yo describo con minuciosidad las preguntas, las cosas que por las cuales, o sea, doy cuenta de mi labor. Claro. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, los que tienen que tener conformidad son los funcionarios, el alcalde, los asesores, los regidores, que requieren mi opinión, mi servicio en un momento determinado. Entonces, este es un tema... Claro, hay un área que le da conformidad a tus servicios, ¿no? Sí, claro. No es que tú libremente haces lo que te da la gana. Por supuesto. Y tampoco estamos hablando de la cantidad que dicen ahí, que es una vergüenza, porque yo no vivo del Estado. Mis ingresos fundamentales son del trabajo profesional de mi propio estudio y con sectores, intereses privados. No es el sector público. Eventualmente me pueden encargar algún informe. En este caso me encargaron esta asesoría externa y bestial, con mucho gusto. Yo tengo una amistad con el alcalde, con la gente de La Molina y cada vez que me han solicitado, yo he dado una respuesta oportuna, he hecho el informe, lo he puesto por escrito si se me pedía, he hecho la gestión, he acompañado al alcalde, a Lima, al Ministerio también de Finanzas, de Economía y Finanzas, para hacer gestiones, etcétera, ¿no? En fin. Claro, y darle el apoyo jurídico necesario. Es un apoyo externo, otra vez es un apoyo externo, y si eso no lo quieren entender, repetiré que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que no quiere oír. Entonces, lo hago ahora a la pregunta que me haces y te agradezco, pero también quiero ponerle punto final. Hay que aclararlo siempre, punto final, no se puede dejar en el aire eso. Porque esta gente que utiliza, como hemos estado analizando, las palabras y las acciones para tergiversarlas y darle un contenido mentiroso, que llega a la calumnia y a la injuria, son actos pues infamantes que yo creo que hay que ponerles coto, y espero que los ciudadanos me disculpen nomás por haber usado estos minutos del programa para una defensa personal que, repito, está muy clara y me someto a cualquier investigación, pero que siempre fastidia un poco, ¿no? Sí, no, muy desagradable, y que conste que yo te he insistido en hacerlo porque yo creo que hay que aprovechar estos espacios para esclarecer este tipo de injurias, de calumnias que lamentablemente ciertos medios se prestan y caen en estas situaciones. Pero totalmente mentiroso, porque no tiene ningún tipo de sustento. Que lean el contrato, la orden de servicio. Que además son documentos públicos, que analicen los entregables, pues ahí está, ¿no? Y finalmente que le pregunten pues al alcalde, que le pregunten a los funcionarios, a los asesores, ¿no? Y en fin, a los funcionarios con los cuales hemos hecho un conjunto de cosas a lo largo de este año y que, según ellos, justifica mi labor, mi servicio profesional. Muy bien, Ángel. Bueno, vamos a tener que concluir el programa. Se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. Bueno, sí, le deseamos a todos ustedes que pasen una feliz Navidad en compañía de sus familias, que la tranquilidad llegue a todos sus hogares a pesar de las tensiones que vivimos, y nos vemos la próxima semana antes de terminar el año. Para todos ellos les decimos que nos sigan en las redes sociales de la Comunidad Republicana, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, y en YouTube a través del canal CRTV.
Muy bien, Luciano. me despido. Una feliz Navidad para todos. Que el niño Dios traiga bendiciones y paz para el Perú. Eso.